Bueno, vamos a iniciar la clase, primera clase de esta semana, en este caso de instalaciones. Esta semana es bastante corta, como yo les indiqué la semana pasada. Ya vamos a trabajar hasta el día miércoles, miércoles 22. Y a partir del jueves 23 comienza el periodo de vacaciones, tanto como para ustedes como para los docentes. Y volvemos todos el lunes 3. Entonces, bueno, hablaremos un poco o lo que más se pueda en las materias que yo les dé, instalaciones y máquinas de C, introducción principalmente, y continuaremos ya a inicio del 2022, ¿no? Eh, Estoy esperando aún que se actualicen las listas para que me indiquen la definitiva, para de esa misma forma poder trabajar lo que son tareas y demás actividades que pueda yo colocar, ¿no? En el caso de instalaciones, bueno, hablamos ya la semana pasada, un video de accidentes eléctricos, un conversatorio sobre los accidentes eléctricos, si son evitables o no, los incidentes. Algunos dieron su criterio personal y también dieron un poco la experiencia vivida. Y ahora ya vamos a comenzar introduciendo un poco lo que es la materia de instalaciones. Yo normalmente comienzo por este punto, lo que tiene que ver con los planos, ya que es la parte principal, creo, para un tecnólogo, lo que son lectura e interpretación de planos. Eso es lo que yo espero que ustedes logren en este periodo académico, leer un plano básico, saber simbología, ¿sí? Y también un poco de normativa. Entonces, un tecnólogo debe eh, leer un plano y de la misma forma poderlo interpretar. Son dos cosas diferentes. Leer es saber lo que es la simbología. Interpretarlo, qué función cumple ese elemento dentro del plano. Si, por ejemplo, yo tengo algunos planos aquí, existen diferentes tipos de planos, ¿no? Por ejemplo, mire, yo tengo este de aquí, son bastante extensos. Este es un plano solamente de canalización, ¿no? Todo elemento de canalización. Es bastante detallado. Por la cantidad de canalizaciones que tiene, es bastante extenso. También tengo aquí un plano de un proyecto de iluminación, ¿no? Sí, un juego de plano. Entonces, debo llegar, ustedes deben llegar al punto de poder entender, tener un plano en mano, porque van a suceder que le den un proyecto, un trabajo, el plano, y ustedes saber leerlo, interpretar para poder así mismo ubicar los elementos y conexionar. Por ejemplo, bueno, este aquí es un diagrama, ¿no? De conexionado, ¿sí? Entonces yo voy a tener algunos tipos de planos, pero todos están basados a cierta simbología y normativa. Entonces yo he subido dos documentos y voy a empezar por la parte de eh, interpretación, ¿no? Me habla de la normativa y también me habla de simbología, para que vean cuál detallado es, porque dependiendo el lugar que estemos, el país o el fabricante de un equipo, la simbología puede variar y la normativa también. Entonces es importante conocer o saber diferenciar entre una y otra, ¿no? Entonces voy con la primera interpretación, los dos archivos están subidos en el aula virtual para que lo vean en cualquier momento, son dos archivos extensos, pero me voy a centrar en las partes más importantes, pero ustedes pueden leerlo en cualquier momento, ¿no? En la parte industrial se suelen manejar juegos de planos, es decir, una carpeta, ya sea en hoja A3 o A4, donde están los diferentes planos, están a lo último, saben estar también la simbología, leyendas y los procedimientos de un trabajo que se va a hacer. Entonces, como indicaba antes, el tecnólogo debe llegar a interpretar eh, esos, esos juegos de planos, ¿no? Entonces, voy con la parte de interpretación. Este archivo es de la empresa Teslamatic, es una empresa ecuatoriana de cada capacitación. Entonces, si ustedes desean, pueden buscar en YouTube Teslamatic y tienen varios videos en el área eléctrica interesantes, ¿no? Entonces, yo lo he descargado de la página de ellos. Vamos bajando un poco.
Y voy a centrarme en la parte más importante, ¿no? Bueno, aquí tienen glosario, ejemplo, etcétera, ¿no? A ver, ¿quién me dice primero lo que es un plano en criterio personal? Para ustedes, ¿qué es un plano? Primero, es un idioma, es una forma de idioma de explicarse entre el técnico, el ingeniero con el técnico, ¿Ya? para no decirle indicaciones, indicativos, para no decirle, paso un cable por aquí, luego tiene que pasar otro cable por acá, y para eso se pone plano, para que mediante plano se comunica. Ya. Me dice que es un idioma, ¿no? Es Una forma de que comunicar. tiene una semejanza en el sentido de que cuando uno aprende el idioma, no solamente es aprender palabras, ¿no? Es colocar una palabra a la otra y ya sabemos el idioma, ¿no? Saber interpretar la gramática que las une para así formar una oración. Asimismo es los planos. Tiene varias simbologías que no solamente debemos saberla leer, sino también analizar e interpretar eh, el objeto de esa simbología en el plano para de esa forma poder ser conexionado, poderlo ubicarlo, poder hacer montajes. También existen planos solamente en montajes que son más sencillos. Entonces el objetivo del plano es ese, ¿no? Eh, son un conjunto de elementos, de símbolos que nos permiten hacer conexionados o colocar en este caso elementos eléctricos, ¿no? Existen diferentes tipos de planos. Nosotros vamos a utilizar el plano netamente eléctrico. Tenemos plano arquitectónico, tenemos plano estructural, tenemos plano de instrumentación, PID, pero nosotros nos vamos a enfocar en este tipo de plano, pero todos se basan en el plano arquitectónico, es decir, eh, la parte primordial, donde nos indica la ubicación de las áreas. Cuando yo hago el plano de una casa, yo tengo el plano arquitectónico que es el inicial, yo solamente necesito saber en qué ubicación está en cada área de la casa. Es decir, en un lado está la sala, la cocina conecta con la sala, tiene una puerta que va a un baño. Yo solamente necesito saber esas ubicaciones para de esa forma utilizarlo y hacer mi plano netamente eléctrico, ¿no? Ya, bueno, aquí dice que los planos se diagraman, eh, es decir, sin estar accionados. Todos los elementos están en sí sin funcionar. Por ejemplo, aquí estamos en el primer plano, que es un plano general, que es un plano unifilar, es decir, que está formado por solamente un hilo conductor, como está de esa forma. Y es bueno, este plano de aquí es un diagrama de conexionado, ¿verdad? Que es de control unifilar porque solamente están unidos en todos los elementos con una sola línea. Aquí yo puedo interpretar las características, por ejemplo, de este sistema, que es trifásico, tiene 50 Hz y la alimentación es 380 voltios. ¿Sí? La fase. De la fase va conectado aquí a un fusible. ¿Sí? Del fusible va conectado en paralelo a dos contactores, en este caso contactor K1 y contactor K2. De estos dos puntos va conectado a un térmico, ¿sí? Y el térmico va conectado a la carga, que en este caso, estas son las características del motor, 15 kW y 1500 RPM, ¿no? La velocidad. Entonces, yo debo llegar a ese punto de saber qué significa cada elemento y qué función cumple, ¿no? Tal como está aquí este diagrama o plano general, ¿cómo se encuentra el motor? ¿Está encendido o apagado en estas condiciones? Está apagado, ¿Por qué está apagado? porque, porque están abiertos los dos contactores. Exacto. Porque la línea que alimenta o que está unida a la carga está abierta en dos puntos. ¿Sí? Entonces, de esta forma se grafica mi diagrama o los planos de forma general, es decir, que estén desactivados las cargas y los elementos. Ya cuando se hace el momento de simulaciones, yo puedo ver ya el funcionamiento de cada uno de los elementos. Entonces tengo el primer plano, que es el plano general
o unifilar, es decir, formado por un solo hilo o una sola línea. Mira, aquí tengo un plano más complejo, ¿sí? Que es el plano de funcionamiento, ¿sí? Este plano es multifilar. Ya puedo ver más detallado la alimentación y cómo están conectados cada uno de los puntos. Este mismo diagrama que está aquí es el que está acá. ¿Cuál se ve más complejo de entender? Precisamente eso es lo que yo iba a contar, ingeniero, porque arriba dice, se usa una línea, pero se indica claramente que son tres líneas por las barras que cruza la parte de arriba. Sí, Aquí se en nota la, claro. Sí. claro, en la característica me indica, bueno, estas son indicando que aquí, por aquí va a ser tres líneas, pero no se ven en sí cómo están conectadas. Es una sola línea, como en una vivienda. Yo tengo conectados canalizaciones, ¿no? Tengo un bombillo, tengo un bombillo. En los planos de instalaciones, el plano en sí es unifilar, es decir, una sola línea y líneas transversales que me indican la cantidad de conductores que pasan por esa línea, pero sigue siendo unifilar. A diferencia de este de acá, que es multifilar, que está más detallado, ya las líneas se diferencian. Por ejemplo, aquí yo ya veo las tres fases, yo sé, miren, que tengo tres fases, L1, L2 y L3, y tengo un neutro, ¿no? Para el motor, ¿sí? Me indica la misma característica. Y me indica que cómo están conectadas esas líneas de salida a cada uno de los puntos. Tanto para la primera bobina de contactor, ¿sí? Como para la segunda bobina. En este caso es conexionado estrella triángulo. Y acá tengo pulsadores, ¿no? De par y de marcha. Este tipo de plano de funcionamiento me sirve para simular o para diseñar. A mi parecer, por ejemplo, en la parte de control de motores, este me sirve más. Pero en el caso de instalaciones eléctricas, el que me sirve más es este de aquí. Algo más sencillo, ¿sí? Porque es más complejo conectar más líneas en un plano de vivienda que en un diagrama de conexionado. Entonces tengo hasta el momento dos planos. El plano general que está formado por bueno, es unifilar, un solo hilo, y el plano de funcionamiento, que es en sí un multifilar, que me indica en este caso los diferentes tipos de conexionados que puedo tener, ¿ya? Y tengo plano de circuito. Este plano de circuito me diferencia, en el caso, por ejemplo, de lo que estoy viendo en parte de control, me diferencia la parte de mando y la parte de fuerza que ustedes van a ver. Estamos ahorita en tercero, en cuarto, control eléctrico. Van a ver esto de aquí, ¿no? Me diferencia los circuitos que tengo en mi plano, ¿no? En este, por ejemplo, tengo aquí una parte de mando y tengo una parte de potencia, ¿sí? En la parte de mando se encuentran todos los elementos de protección y elementos que comandan o permiten que funcione mi carga, es decir, en este caso mi motor, ¿sí? Aquí tengo los fusibles, los térmicos, tengo pulsadores, ¿sí? Tengo contactos auxiliares abiertos y tengo las bobinas. Esto es más detallado. Yo cuando doy esta materia, que ya le da algunos ciclos, control, yo primero comienzo por esta parte de aquí, porque es más compleja de entender. Y la parte de potencia es más sencilla. Tengo protecciones, contactos principales y tengo la carga. En este caso tengo las líneas, los fusibles, contactos principales, que son estos de aquí. Estos aquí son de los del térmico y tengo mi carga, mi motor. Es más sencillo entender esto de aquí. Entonces, el plano de circuito me detalla o me diferencia todos los tipos de circuitos que tengo en mi plano. En este caso tengo mando y potencia. Entonces tengo tres. General, unifilar. Funcionamiento, multifilar. Y circuito en el que están todos ya los diagramas separados, en este caso de mando y potencia. Entonces tengo tres tipos de planos. Bueno, aquí ¿cómo que se llama? Unas actividades que, bueno, están dentro de este libro, ¿no? Ahora vamos un poco de simbología normativa.
Y como le decía antes, la simbología puede variar de país en país. ¿Sí? Estas son las más importantes o las más utilizadas: alemana, que es la DIN; inglesa, que es la British Standard; americana, que es la ANSI, American National Standard Institute; y la que utilizamos en el país de la Comisión Electrotécnica Internacional, que es la IEC o CI. Entonces yo puedo ver aquí las simbologías y sus semejanzas y diferencias. Por ejemplo, aquí tengo el tipo de alimentación: continuo y alterno. En continuo, aquí está la simbología en DIN, y este igual me indica que en todas las demás simbologías es la misma. Entonces, en la alimentación no varía. La alterna también, ¿no? Su simbología en DIN, y me indica que también en la demás normativa es igual. Como indicaba antes, la que yo utilizo es esta de aquí, la IEC, la que utiliza en el país, IEC. Entonces yo tengo que ver en esa hilera los elementos y su debida simbología. O sea, aquí están, ¿no? Alemana, DIN, British Standard, BS, American National Standard Institute, ANSI, y la de Comisión Electrotécnica Internacional, ISO6, ¿no? Lo que indicaban antes. Cuando esté igual, me indica que la simbología es la misma en todas las normativas. Por ejemplo, cuando yo trabajo en control, con elementos de contactores, de mando, yo tengo que basarme para la selección de ese elemento en normativa IEC, ya que es la aplicable en mi país. Pues usted puede buscar para selección de contactores, por ejemplo, IEC-1, IEC-2, y me indica ese contactor para qué función específica es o para qué aplicación específica es. Pero aquí me indica qué significa cada símbolo o qué indica cada símbolo en un plano. ¿Sí? Me indica los elementos que conforman un determinado circuito. Aquí, por ejemplo, aquí está un diagrama detallado, ¿sí? Donde me está marcado lo que significa cada uno de estos elementos. Por ejemplo, aquí están las características de este tipo de sistema. El tipo de alimentación, ¿no? Aquí dice que es alterna, ¿sí? Me indica la cantidad de los conductores. En este caso es un diagrama unifilar, ¿sí? Este aquí me indica lo que es un pulsador o switcher, por eso es la S. Y acá me indican las bobinas para contactores, y aquí este es de una bobina temporizada a la conexión. ¿Ya? Está detallado cada uno o qué significa o qué función cumple cada uno de estos elementos dentro del plano. Entonces, leer el plano no es complicado. Es necesario conocer la simbología básica para poderlo manejar. ¿Sí? La alimentación, por ejemplo, la cantidad de conductores, ¿no? Cuando es unifilar es igual y tienen un sinnúmero de simbología que ustedes pueden ver en su tiempo libre, ¿no? Los contactos auxiliares de la parte de mando, aquí sí son diferentes. Por ejemplo, en la DIN y la BS son diferentes, pero la DIN y la IS sí se parecen, ¿no? Contactos NC, temporizado, conexión, desconexión, desconexión, conexión, etcétera, ¿no? Aquí están los más utilizados, pero pueden buscar en internet para que vayan viendo, ¿no? Porque igualmente cuando se hace un trabajo y los trabajos son parecidos, ya uno se va memorizando la simbología. Existen planos que son demasiado extensos y no alcanzan en una hoja. Entonces tienen una secuencia. Usted está en la hoja y en la parte superior dice una marca, ¿no? Seguir tal página o tal hoja. ¿Por qué? Porque mi plano continúa porque es demasiado extenso. Aquí tengo más simbología de señalización, las bocinas, timbres, sirenas.
las lámparas o luces, ¿no? Elementos de medición, bueno, aquí está parte de electrónica que ustedes también pueden ver ciertas actividades que ustedes pueden hacer en su tiempo libre si lo desean, ¿no? Eh, y tengo más elementos. Entonces es bastante extenso, pero lo importante es conocer la parte básica. Como te ganas de todo, tecnólogo debe manejar o interpretar un plano. Si usted aprende a interpretar un plano, el trabajo se le va a hacer fácil. Yo siempre lo que le digo a mis estudiantes, cuando usted hace un trabajo y le dan un plano, usted para no equivocarse, ir marcando la parte que va haciendo. Si por ejemplo aquí, ¿no? Yo comienzo, ¿no? Aquí me indica que de mi fase va conectada a un fusible, ¿no? Entonces conecto la fase al fusible, yo voy marcando esa parte, ¿sí? Del fusible va la otra protección, ¿no? Yo marco esa parte. De la salida va otra protección que es un térmico, yo marco. De la salida va un pulsador, va un puente. Entonces yo voy marcando las cosas que ya he hecho. Y si lo hago de esa forma, ya lo último puedo comprobar su funcionamiento, ¿no? Entonces, hasta ahí de lo que he hablado, ¿qué les parece? ¿Alguien tiene experiencia leyendo un plano? ¿Han tenido la oportunidad o de verlo por lo menos? Un plano eléctrico. Yo, ingeniero, sí, sí he tenido la oportunidad de trabajar este tipo de, con planos y también planos de sonido, también, ¿Para qué de tipo? audio. Ah, de audio. ¿Y planos netamente eléctricos? También, sí. Sí, porque traje una vez con un ingeniero la casa de Bidubi, y entonces me dio el plano eléctrico que yo lo hiciera tal cual como dice él. Pero lo que sí había un poco me complicado porque él es ingeniero civil de electricidad. Yo no sé quién le habrá hecho ese plano y todo, pero no siempre concuerda. Entonces, una cosa que sí he aprendido mucho es que el ingeniero puede decir cómo se enfoca ahí, ¿no? Pero si al final cuenta viene a dar en medio entre la pared, en la división entre el baño y la cocina, no resulta mucho. Hay que mover ese foco ahí. No valdría de nada poner ese foco ahí porque la pared no va a tapar. Entonces, eso también. Una vez, una experiencia vi, bueno, no, escuché, ¿no? A un profesor mío en el colegio que estaba leyendo un plano, pero al ingeniero le gustaba fumar mucho y se le ha caído una colita, un puntito. Y no sé si será cuento o verdad, pero por ese punto se entendió que pensó que estaba en gran parte del plano y se generó un corto muy grande. Entonces es bastante complicado y bien delicado tratar con planos. Claro, un plano se hace previo al trabajo, no se lo hace, bueno, no se lo haría después. Solamente cuando son cambios de detalles, modificaciones, se hace la modificación del plano. Y la facilidad que da cuando son proyectos grandes, o por ejemplo, proyectos sociales de casas del Midubi, las casas del Midubi son estándar, ¿verdad? Entonces usted sabe que todas las casas va a ser el mismo trabajo. Tiene dos cuartos, un baño, una cocina, un comedor. Entonces el plano va a ser estándar para todas las viviendas. Usted hace uno, es una secuencia de lo mismo. Entonces es bueno conocer, buscar la manera de entender, ¿no? Porque es importante. Yo espero que todos tengan la oportunidad de leer, interpretar un plano y, como ese compañero, si no se hace un buen trabajo, una equivocación puede generar un corto o cosas mayores. Hay personas que dedican netamente a la elaboración de planos, ¿no? Cuando son proyectos grandes, hay una persona que tiene el cargo de dibujante. Solamente él se dedica a dibujar. Porque se ha especializado en eso, en aprender los software adecuados para dibujo, entiende simbología.
entiende normativa, y así mismo cuando se hacen instalaciones. Yo debería hacer un bosquejo del plano al momento de hacer el levantamiento de información, porque va a facilitar mi trabajo. Yo ya sé cómo están distribuidas las áreas y en qué lugares voy a colocar los elementos y cómo van a estar conectados entre sí. Entonces yo con eso yo puedo sacar la lista de materiales, los elementos que necesito, la cantidad de conductor, solamente basándome en el plan. Ya lo último, como trabajo complementario integral, ya hacer el plano de cómo quedó, porque puede ser en una casa que, bueno, yo haya dibujado o bosquejado al inicio que pase por un lado una canalización, pero en el transcurso del trabajo se me presentó dificultad y lo pasé por otro lado y eso modificó todo mi plano. Entonces debería ser un plano inicial o un bosquejo, algo básico, y un plano final de entrega de cómo culminó. Y como siempre digo, ese plano no solamente le sirve a ustedes, sino también al momento de hacer mantenimiento al dueño de la vivienda. ¿Sí? Un diagrama de conexión de los centros de carga, cómo están conectadas las cargas entre sí, la división de los circuitos ubicado en el diagrama de protecciones o de carga. Entonces es importante conocer. Como decía, las normativas, la que se utiliza es la IS. Solamente que sea un fabricante, una máquina, un motor, un transformador fabricado en Alemania, puede ser que me venga con normativa DIN. O ellos lo adapten a IS porque sabe que va a un país que no es aplicable esa normativa. Entonces, estas son las 4 normativas básicas que tengo, no se olviden DIN, BS, ASI y IEC. ¿Sí? Y que, bueno, la mayoría de los elementos, si se dan cuenta, son parecidos. Y en las que varía es poco el cambio. Tengo varios elementos. ¿Sí? ¿Qué más aquí? Ya en el segundo archivo que tengo subido es en sí cómo se lee un plano y cómo se elabora un plano. Que eso es lo primero que vamos a hacer. Ya sé que también hay que hacer parte de cálculo, pero un poco más adelante. Primero quiero que aprendan simbología para que ustedes puedan hacer un plano el más básico posible, el que tenga el esquemático, tenga las leyendas y tenga los datos informativos. Ya sea a mano o si tienen la facilidad de manejar un software, AutoCAD, AutoCAD eléctrica, plan, mucho mejor, ¿no? Que eso le sube el valor al trabajo que uno hace. Bueno, aquí tengo más simbología. Como les indicaba, pueden verla en cualquier momento que ustedes deseen. Diferentes tipos de motores y más simbología. Entonces, la electricidad tiene muchos elementos, pero los que se utilizan normalmente son pocos constantemente, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí hay una actividad que ya si llegase el tiempo, ustedes pueden identificar, mire, identificar cada uno de los elementos, ¿no? Que están en este diagrama. ¿Sí? Y aquí está la parte esquemática. Bueno, esto aquí es parte ya de control. Ustedes verán el siguiente ciclo, ¿no? Lo que son las bobinas, ¿sí? Los temporizadores, los contactos principales, bipolar, tripolar y tetrapolar, y los contactos NCA, NA, NCNA. Eso lo verán a detalle el siguiente semestre, ¿no? Bueno, aquí está Tiene una pregunta. dígame. Ya falta 3 minutos para que se acabe la reunión, pero falta 10 minutos para la clase. Ya no nos conectamos, sino directamente a la otra Sí, clase. se conectan a la otra clase a las 14:50, ¿sí? Ya. Ok.
Entonces, es un tema bastante largo. Yo espero enseñarles lo más importante, que conozcan. Porque justamente, por ejemplo, en el proceso del examen complexivo pasado, así lo que combinó era esto. Este era un diagrama, hacer este conexionado de aquí. Y si usted no entiende simbología, no entiende leer lectura de plano, no va a poder conectar. Y eso mucha gente tuvo problemas. Entonces, ya con tiempo usted ya sabe manejar esta situación, ¿no? Entonces el día de mañana tenemos 2 horas, vamos a continuar viendo y ya vamos a entrar ya a lo que es cómo se elabora un plano y las partes primordiales que conforman un plano. A lo que es máquinas, nos vemos en 10 minutos. Y los que solamente ven instalaciones, nos vemos el día de mañana, ¿no? Entonces, si no hay preguntas, tenemos 2 minutos, nos desconectamos y nos vemos en el transcurso de 10, ¿no? Ponemos presente en el chat. No, solamente que ingresen con su nombre necesitado. Si tiene colocado su nombre bien, no hay problema. Entonces se pueden desconectar y nos vemos ya mismo. La otra materia, profe. Sí, a las 14:50. Bueno.